Reyes. Aquí en el libro de Reyes se puede ver que narra la muerte de David. Sube al trono su hijo Salomón. En todo el reinado de Salomón fue prosperado. Construyó el templo para Dios, muy lujoso y costoso, con lo mejor que en ese tiempo había. Fue construido con oro y con cosas muy valiosas. Salomón se casó con mujeres de otras regiones que tenían costumbres diferentes a él. Esto lo llevó a tomar muchas costumbres, entre ellas adorar a dioses paganos. Complació a sus mujeres y construyó estatuas de estos dioses paganos. Y aquí también podemos ver la división del reino de Judá, que era el reino del sur, y el reino de Israel, que era el reino del norte. A la muerte de Salomón, su hijo Jeroboam comenzó a reinar. Después de todos estos acontecimientos, siguieron reinando reyes, pero Dios mandaba profetas para advertirles de lo que estaban haciendo mal. Su reinado era muy corto a causa de sus pecados. En esta historia podemos ver dos hombres usados por Dios, el profeta Eliseo, y también podemos ver la historia de Jezabel, esa mujer malvada que no quería a los judíos, los odiaba. En el libro de Crónicas podemos ver el relato del reinado glorioso de David. Se ve la muerte de Saúl, tablas genealógicas, organización religiosa del templo, también reinado de Salomón. Salomón le pide a Dios sabiduría y Dios se la da, pero no nada más Dios le dio sabiduría, sino le dio también riquezas, construcción del templo, y se ve los reyes de Judá. Después de esto se dio un decreto del rey Ciro, reconstrucción del templo. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado cautivo al pueblo de Israel, y el rey Ciro, cuando dio el decreto, era para que esos judíos que se habían ido cautivos a Babilonia pudieran regresar a su tierra, a Jerusalén. Luego también Nehemías querían reconstruir el templo. El pueblo de Dios se compromete a obedecer la ley de Dios. Ahí se establecen sacerdotes y levitas. Después de todo esto, Esther, una joven que Dios usó para proteger el linaje de Israel, ya que Amán quería destruir a la raza judía por medio de un decreto del rey. Aquí se ve una gran aventura. Esther, una joven judía, que su nombre judío era Adasa, fue criada por su tío, y se vieron muchos acontecimientos, pero al final podemos ver que Dios siguió protegiendo a su pueblo escogido, a su pueblo escogido por medio de la promesa que le hizo a Abraham. Entonces podemos ver que Dios nunca se olvidó de su pueblo, y por medio del pecado, de la desobediencia a Dios, pasaron todas estas cuestiones, que pues fue la destrucción del templo. Se llevaron a los israelitas cautivos a Babilonia. Pasaron muchas cosas a causa de no obedecer las leyes de Dios, a causa de no obedecerlo a ello y adorar a dioses paganos. Pero podemos ver que Dios no se olvidó de su pueblo, aun a pesar de la desobediencia.